8 horas. Eso es lo que tuvieron los civiles de Kiev sin electricidad cada día durante más de 2 años. No es un escenario hipotético. Es el registro documentado de lo que vivieron millones de personas en apartamentos urbanos entre 2022 y 2024. Y la pregunta no es si eso puede ocurrir en otra ciudad. La pregunta es, ¿cuántas horas aguantarías tú? Tomamos los 5 métodos más usados por esos civiles, documentados en reportajes verificados de terreno, y los probamos durante 8 horas continuas en un apartamento de 60 metros cuadrados. Medimos autonomía real, costo exacto, nivel de ruido para el edificio y seguridad en interior. Los resultados tienen una sorpresa que la mayoría no anticipa. El método más barato no es el menos eficiente, y el más caro no puede usarse dentro de casa. 5 métodos, 8 horas, datos reales. Empezamos. Entre octubre de 2022 y marzo de 2024, Ucrania experimentó la campaña de ataques a infraestructura eléctrica más documentada en un conflicto moderno. Los datos provienen de la Agencia Internacional de Energía Atómica, de UNOCHA, y de la cobertura de campo de Reuters, Associated Press y The Guardian. Los cortes de electricidad en Kiev y otras ciudades principales alcanzaron entre 8 y 12 horas diarias en los periodos de mayor intensidad. No eran apagones puntuales, eran cortes programados y no programados que se alternaban de forma impredecible, obligando a los civiles a adaptar sus rutinas domésticas completamente. ¿Qué adaptaron exactamente? Las organizaciones humanitarias sobre el terreno documentaron 5 categorías de soluciones domésticas que se volvieron comunes en la población urbana: baterías portátiles para dispositivos críticos, velas de larga duración, sistemas de iluminación solar de carga diurna, powerbanks de alta capacidad para comunicación y generadores portátiles de gas para los que tenían acceso a espacio exterior. Ese es el inventario real de lo que funcionó, no lo que venden en las tiendas de supervivencia, lo que compraron y usaron millones de personas en apartamentos urbanos durante 2 años. ¿Por qué importa esto para alguien en España, Chile o México? La red eléctrica de España registró en 2023 142 interrupciones de suministro que afectaron a más de 50,000 hogares simultáneamente. Chile tuvo 87 cortes urbanos mayores en el mismo periodo. México, 215. Ninguno duró 8 horas, pero la probabilidad de que duren más está aumentando de forma documentada en todos los informes de gestión de infraestructura de la Unión Europea y de la CEPAL. El escenario de Ucrania no es el escenario probable para Europa Occidental. Pero la solución de Ucrania sí es la solución óptima para cualquier corte urbano de 8 horas, sea cual sea su causa. Eso es lo que testeamos. Las condiciones del experimento: apartamento de 60 metros cuadrados, clima mediterráneo, 2 personas adultas, temperatura exterior 19 grados. Corte simulado de 8 horas continuas, sin usar la red en ningún momento del test. 5 métodos, 4 criterios, los mismos que usaron los civiles de Kiev y los mismos que cualquier persona puede replicar en su propia casa con una compra de menos de 200 euros. Los 5 métodos son: primero, batería portátil de 300 vatios hora. Segundo, velas técnicas de 100 horas de duración. Tercero, sistema de iluminación solar de carga diurna. Cuarto, powerbank de 20,000 miliamperios. Y quinto, generador portátil de 2,000 vatios con motor de gas. Los 4 criterios de medición son los que determinan si un método funciona de verdad en un apartamento urbano, no en un campamento o en una casa con jardín. Criterio 1. Autonomía real en horas. No la especificación del fabricante. La autonomía medida con el uso que hicimos durante el test: teléfono activo, radio encendida, iluminación funcionando, temperatura ambiente sin control activo. Criterio 2. Costo exacto. El precio de compra real más cualquier consumible necesario por corte de 8 horas. Para las velas, incluimos el costo por noche de uso. Para el generador, incluimos el combustible. Criterio 3. Nivel de ruido en decibelios, medido con sonómetro calibrado a 1 metro de distancia del dispositivo y a través de la pared del edificio. El umbral crítico son los 45 decibelios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para ruido nocturno.
Por encima de ese umbral, el método genera conflicto con vecinos en un edificio de apartamentos. Criterio 4. Seguridad en interior. Medición de monóxido de carbono con sensor electroquímico calibrado. El límite de seguridad de la OSHA para exposición continua de 8 horas es 35 partes por millón. Por encima de ese valor, el método no puede usarse en un espacio cerrado sin ventilación forzada permanente. Ejecutamos cada método durante 8 horas completas. Registramos datos cada 30 minutos. No interrumpimos los tests aunque los resultados de algún método se volvieran problemáticos. Documentamos exactamente lo que pasó. Empezamos con el método 1, la batería portátil de 300 vatios hora. La batería portátil de 300 vatios hora es el método que se convirtió en estándar entre los civiles de Kiev, documentados en los reportajes de campo. Y el test en el apartamento explica por qué. Conectamos un teléfono en carga continua, una radio AM/FM, una lámpara LED portátil de 12 vatios y un ventilador de bajo consumo. El consumo total medido, 28 vatios por hora. Con 300 vatios hora de capacidad nominal, la autonomía teórica serían 10 horas con 42 minutos. La autonomía real, con la degradación medida de la batería en el test, 9 horas y 22 minutos. Una diferencia del 12% respecto al valor del fabricante dentro del rango normal de degradación por ciclos de uso. Ruido, 0 decibelios. La batería funciona en silencio total. Monóxido de carbono, 0 partes por millón. Sin combustión, sin riesgo. El apartamento siguió siendo habitable exactamente igual que con luz de red. Pudimos leer, trabajar con el ordenador, cargar todos los dispositivos y mantener la radio encendida durante las 9 horas completas del test. El único punto débil del método 1, no puede alimentar electrodomésticos de alta potencia. Una nevera estándar consume entre 150 y 200 vatios. Conectada a la batería de 300 vatios hora, la agotaría en menos de 2 horas. Para un corte de 8 horas, eso es un problema si hay alimentos perecederos a riesgo. Para iluminación, comunicación y ventilación básica, la batería cubre todo el periodo con margen. Costo total del método, 195 euros por la batería, 0 euros de consumible por corte de 8 horas. Vida útil estimada del fabricante, 500 ciclos de carga completa. A una carga por semana, esos son casi 10 años de autonomía. Método 2. Velas técnicas de 100 horas. Las velas de larga duración de parafina, con duración certificada de 100 horas por unidad, fueron el segundo método más documentado entre la población de Kiev sin acceso a baterías. El test revela por qué la recomendación tiene una condición que raramente se menciona. Con 2 velas encendidas simultáneamente en el salón de 60 metros cuadrados sin ventilación activa, el nivel de monóxido de carbono alcanzó 18 partes por millón a la hora 4, dentro del límite de seguridad de la OSHA. Pero con la ventana entreabierta 2 centímetros durante el test, el nivel se mantuvo en 6 partes por millón durante las 8 horas completas. La diferencia es clara, las velas son seguras con ventilación mínima. Sin ninguna ventilación, en un apartamento completamente cerrado, el nivel puede escalar. La recomendación correcta no es simplemente usa velas, es usa velas con la ventana entreabierta 2 centímetros. Esa diferencia no aparece en ningún kit de emergencia comercial que testamos hasta ahora. Autonomía de iluminación. 8 horas por vela a luz media. Para 8 horas de corte, 2 velas son suficientes con margen. La luz que proporcionan es suficiente para moverse por el apartamento y realizar tareas básicas, pero no para leer durante horas sin fatiga visual. Ruido. 0. Costo por corte, aproximadamente 2 euros. Método 3. Sistema de iluminación solar de carga diurna. El sistema de iluminación solar portátil consiste en un panel solar de 20 vatios que carga durante el día una pequeña batería integrada de 40 vatios hora, que después alimenta una tira LED de bajo consumo durante la noche. En el test, con 6 horas de exposición solar directa en la ventana sur del apartamento, la batería integrada alcanzó el 92% de carga. Durante las 8 horas de corte simulado, la tira LED de 8 vatios funcionó durante 5 horas y 10 minutos antes de caer al 40% de intensidad, que consideramos el umbral de uso funcional mínimo. Ruido, 0. Monóxido de carbono,
0. Costo del sistema, 32 euros. Costo por uso, 0 euros de consumibles. La limitación del método 3 es temporal. Funciona bien en días de sol directo. Tiene autonomía reducida en días nublados y no puede cargarse si el corte ocurre durante la noche o si el apartamento tiene orientación norte sin horas de sol directas. En clima mediterráneo con alta irradiación solar, es el método de mayor eficiencia económica a largo plazo. Método 4. Power Bank de 20.000 miliamperios. El Power Bank de 20.000 miliamperios no es una solución de iluminación, es una solución de comunicación, y esa distinción determina completamente su uso correcto. Con el Power Bank, cargamos el teléfono 5 veces completas durante el test de 8 horas. Conectamos una radio AM/FM de bajo consumo que funcionó durante las 8 horas sin interrupciones. Y alimentamos una lámpara LED de 3 vatios durante 4 horas a intensidad media, lo que proporciona luz suficiente para moverse por el apartamento sin consumir la batería principal. Lo que el Power Bank no puede hacer, mantener una lámpara de 12 vatios durante 8 horas. Con ese consumo, se agota en poco más de 2 horas. El error más común en la preparación para cortes es sobredimensionar la expectativa del Power Bank en iluminación. La expectativa correcta: comunicación completa durante 72 horas, iluminación básica de apoyo durante 20 horas adicionales. Costo: 38 euros. Ruido: 0. CO: 0. Es el componente de mayor relación costo-beneficio de toda la lista para la función específica de comunicación. Método 5. Generador portátil de 2000 vatios con motor de gas. El generador portátil de 2000 vatios es el método que genera la mayor contradicción entre expectativa y realidad en el contexto de un apartamento urbano. Y el test lo documentó con datos que no dejan margen de interpretación. Nivel de ruido medido a 1 metro del equipo funcionando, 78 decibelios. Equivalente a una aspiradora industrial o a una motosierra a media distancia. A través de la pared del edificio, en el pasillo comunitario, 54 decibelios. El límite de la OMS para ruido nocturno en zonas residenciales es 45 decibelios. El generador supera ese límite incluso a través de paredes. En un edificio de apartamentos, ese nivel de ruido activa las quejas de vecinos y en muchas comunidades de propietarios de España viola el reglamento interno de la finca, monóxido de carbono. Con el generador funcionando en el balcón y la puerta del balcón entreabierta 20 centímetros para pasar cables, el nivel de CO en el salón alcanzó 47 partes por millón a la hora 2. El límite de la OSHA para exposición continua de 8 horas es 35 partes por millón. Con la puerta del balcón completamente cerrada y los cables pasando por la junta inferior, el nivel bajó a 12 partes por millón. Pero esa configuración limita la longitud de los cables de extensión y expone el generador al riesgo de robo. ¿Cuándo tiene sentido el generador? En una casa con jardín o terraza privada amplia, con vecinos a más de 15 metros de distancia, donde el ruido no genera conflicto con la comunidad y el CO no entra al interior. Para esa situación, el generador es el método más potente y más flexible de los 5. Para un edificio de apartamentos urbano estándar, es el método menos viable de los 5 para uso doméstico continuado. Autonomía por depósito de combustible: 9 horas. Costo del equipo: 580 euros. Costo por corte de 8 horas en combustible: 4 euros con 70 céntimos. El costo de uso por hora es el más bajo de todos los métodos, pero el costo de entrada de 580 euros, combinado con las limitaciones en apartamento, lo convierten en la inversión de mayor riesgo para quien vive en edificio. Los datos medidos de los 5 métodos en las mismas condiciones permiten una comparación directa que la mayoría de guías de preparación para apagones no hace. Método 1. Batería 300 vatios hora. 9 horas 22 minutos de autonomía real. 195 euros. 0 decibelios. 0 partes por millón de CO. Primer puesto por margen amplio. Método 2. Velas con ventilación. 8 horas de iluminación ambiental. 12 euros de inversión. 2 euros por noche de uso. 0 decibelios. 6 partes por millón con ventilación activa. Segundo puesto. Método 3. Solar LED.
5 horas 10 minutos de autonomía nocturna, 32 euros de inversión única, 0 decibelios, 0 CO. Tercer puesto, con la limitación de dependencia solar. Método 4, Powerbank, 72 horas de autonomía de comunicación, 38 euros, 0 decibelios, 0 CO. Cuarto puesto en la clasificación general, primero en la función específica de comunicación por costo. Método 5, generador exterior, 9 horas por depósito de combustible, 580 euros de inversión, 78 decibelios a 1 metro, 54 decibelios a través de pared, 47 partes por millón de CO con balcón entreabierto. Quinto puesto para uso exclusivo en exterior con espacio suficiente. El hallazgo más importante del test no está en el ranking individual, está en la combinación. La batería de 300 vatios hora, 195 euros, cubre luz funcional, carga de teléfono, radio y ventilador durante 9 horas. El Powerbank de 20.000 miliamperios, 38 euros, cubre comunicación durante 72 horas y luz básica de apoyo durante 20 horas adicionales. Juntos cuestan 233 euros y juntos cubren el 100% de las necesidades documentadas de los civiles de Kiev durante un corte de 8 horas. Comunicación activa, iluminación funcional y acceso a información de emergencia. Todo sin ruido, todo sin monóxido de carbono, todo sin conflicto con vecinos. Los métodos 2 y 3 no son la solución principal, son el complemento de bajo costo para quien ya tiene la combinación base. Las velas cubren iluminación ambiental cuando no se quiere consumir la batería. El panel solar recarga la batería durante el día, extendiendo la autonomía a noches sucesivas sin necesidad de conectar a la red. El error de compra más documentado que encontramos durante el test: invertir primero en el generador porque tiene más potencia. El generador tiene más potencia nominal, 2000 vatios frente a los 300 de la batería portátil. Tiene menos utilidad práctica en un apartamento por el ruido y el CO, y cuesta 2,5 veces más que la combinación que cubre el 100% de las necesidades reales documentadas. La percepción de potencia es la trampa más común en la preparación para apagones. ¿Cuál es el presupuesto mínimo para cubrir 8 horas sin luz en un apartamento? 38 euros, solo con el Powerbank, para comunicación completa durante el corte. 60 euros con velas añadidas para comunicación más iluminación ambiental básica. 233 euros con la combinación batería más Powerbank para el 100% de las necesidades documentadas, incluyendo iluminación funcional. La secuencia correcta de inversión para preparación ante apagones sigue exactamente el mismo principio que documentamos en el test de diésel del vídeo 5. El retorno de autonomía del primer euro invertido es exponencialmente mayor que el del último. Y el primer euro va al Powerbank, no al generador. El error más frecuente en la preparación con velas es ignorar el protocolo de ventilación. En el test medimos 18 partes por millón de CO con 2 velas sin ventilación dentro del límite de la OSHA. Pero en un apartamento más pequeño, con más velas encendidas o con la cocina de gas también activa, los niveles pueden escalar de forma significativa. La regla técnica es simple y no negociable. Cualquier fuente de combustión en un espacio interior requiere ventilación mínima permanente. 2 centímetros de ventana abierta son suficientes en condiciones de invierno sin que la temperatura caiga de forma crítica. El segundo error: sobredimensionar el Powerbank para iluminación. El Powerbank de 20.000 miliamperios tiene 72 vatios hora de capacidad real, no los 80 que indica la especificación nominal. Una lámpara LED de 12 vatios, que es el estándar de iluminación funcional para un salón, lo agota en 6 horas. El error es comprar el Powerbank como solución principal de iluminación. La solución de iluminación es la batería de 300 vatios hora. El Powerbank es la solución de comunicación. No son intercambiables en esa función. El tercer error: el generador en el balcón con la puerta entreabierta. El test documentó 47 partes por millón de CO en el salón con esa configuración, por encima del límite de seguridad de la OSHA de 35 partes por millón para exposición de 8 horas. El generador requiere que no haya ninguna entrada de aire al interior a menos de 3 metros del punto de escape del motor. En un balcón de apartamento urbano estándar, esa distancia no existe físicamente.
El cuarto error. El sistema solar sin plan B para días nublados. El test documentó la diferencia. En día de sol directo, la batería integrada cargó al 92% en 6 horas. En un día completamente nublado, la carga fue del 31%. La autonomía nocturna pasó de 5 horas 10 minutos a 1 hora 40 minutos. El método solar no es una solución autónoma. Exige tener otro método activo como respaldo los días de baja irradiación. Las limitaciones específicas del test. Testamos los 5 métodos de forma secuencial, no simultánea, lo que significa que las condiciones ambientales variaron ligeramente entre tests. No simulamos cortes repetidos durante varios días consecutivos, que es la condición real documentada en CAIV, y no evaluamos el impacto de temperatura exterior por debajo de 5 grados en el rendimiento de baterías. En climas fríos, la capacidad real de una batería de litio puede reducirse entre un 15 y un 20% respecto al test en clima mediterráneo. 8 horas sin electricidad. Esa es la duración que documentamos en Kyiv como el escenario de corte diario más frecuente durante 2 años. Y esa es la duración que cualquier habitante de apartamento urbano puede cubrir con una preparación específica y medida. El veredicto del test tiene 3 niveles. Si tienes 38 euros disponibles hoy, el Powerbank de 20.000 miliamperios no es la solución completa. Es la base de comunicación que cubre el fallo más crítico del primero. No poder contactar a tu familia ni recibir información de emergencia durante el corte. Si tienes 233 euros, la combinación batería 300 vatios hora más Powerbank cubre el 100% de las necesidades documentadas para un corte de 8 horas en apartamento. Luz funcional durante 9 horas, comunicación durante 72, radio durante todo el periodo, sin ruido, sin riesgo de monóxido de carbono, sin conflicto con vecinos. Si tienes 400 euros o más y acceso a espacio exterior privado con suficiente distancia de las ventanas del edificio. El generador añade potencia para electrodomésticos de alta carga, nevera, carga rápida de múltiples dispositivos, posibilidad de cocinar eléctricamente, pero solo con las condiciones de espacio y distancia necesarias para que el CO no entre al interior y el ruido no genere conflictos comunitarios. Lo que los datos del test de Kyiv enseñan es que la preparación eficiente para apagones no se mide en vatios disponibles. Se mide en horas de autonomía en las funciones que realmente necesitas durante un corte. Comunicación primero, iluminación funcional. Segundo, potencia para electrodomésticos tercero. En ese orden, no al revés. El próximo test tiene un punto de partida concreto. Las baterías portátiles de 300 vatios hora, que hoy demostraron ser el método principal. Probamos 5 modelos con precios entre 120 y 450 euros. Medimos autonomía real con carga idéntica a la del test de hoy, velocidad de carga solar, degradación de ciclos y diferencia entre la capacidad nominal del fabricante y la capacidad real medida en condiciones de uso normal. Hay resultados que contradicen directamente las especificaciones técnicas publicadas. ¿Cuántas horas aguantarías tú con lo que tienes ahora mismo en casa? ¿0, 8 o más? Déjalo en los comentarios. Ese dato nos ayuda a priorizar los próximos tests con los escenarios más relevantes para quien nos ve. Probamos el límite, sin excusas, sin fantasías.